en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Salmo 89. No sin antes pedir la gracia del Espíritu Santo. Señor, en esta noche, iniciando esta semana laboral, después de este día de trabajo, ha sido un día, empezó el día arduo, con mucho por hacer, y todo te lo entregamos, nuestros afanes, te los entregamos con gratitud, porque es bueno tener siempre cosas para hacer, para tu gloria, para bien nuestro. En esta hora, en este momento, te pedimos la gracia del Espíritu Santo que nos inunde, en este momento que nos llene. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven y llénanos, Señor, con tu presencia, con la luz de tu Espíritu. Disipa de nuestra mente toda distracción, todo aquello que no corresponda a tu querer. Un haz de luz de tu Santo Espíritu, Señor, inunde nuestro ser y disipe todas las tinieblas. Sea todo claridad. Podamos ver con claridad y entendimiento todo cuanto quiere, Señor, en esta noche compartirnos para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro amor a la Santísima Eucaristía. Todo, Señor, que tu Santo Espíritu, que el fuego de tu Espíritu inflame nuestros sentimientos y los purifique. Pon en mis labios tus palabras y calla y retén y reprime las mías. Abre el corazón y los oídos del corazón de estos hermanos a todo aquello que tú quieras que se quede en sus corazones. Danos tu gracia, Señor, esta noche. Salmo 89. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, Señor. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre en su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realizas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta y luego termino el testimonio que les empecé la otra noche para que todos puedan entonces completar la idea. Cuando alguien preguntaba, me escribió al WhatsApp. Es una casualidad porque yo casi no miro el WhatsApp, pero alcancé a encontrar la pregunta. Ya habíamos nosotros respondido a esta pregunta en alguna ocasión. ¿Cómo prepararse convenientemente para la Eucaristía? Y entiendo que para estos días en los que la sala de la casa o cualquier parte de la casa se ha convertido en la iglesia, entonces
vamos a responder a eso porque me pareció una pregunta muy importante, aunque nosotros consideramos esto en los inicios de las puntadas eucarísticas. Quiero empezar diciéndoles que lo más importante es preparar el corazón. Por ahí debemos empezar, preparar el corazón. Sabemos que no hay nada más grande en esta vida y en esta tierra que la Eucaristía. Es el cielo en la tierra. En el momento de la Eucaristía no tenemos nosotros que mirar al cielo. Está en el altar. Todo el cielo. Así como cuando el reino de Portugal tuvo que huir de Napoleón y se fue para Brasil, el reino se trasladó a Brasil y se llevaron todo. Se llevaron las lámparas de araña, como dice Diana Uribe, se llevaron todo, no dejaron nada. Los palacios los transportaron y si se hubieran podido llevar las paredes se lo hubieran llevado. En el momento de la Eucaristía todo el cielo se trastea para la tierra. Los ángeles de Dios, los santos, todo se postra en la presencia de Dios. No hay nada más grande. La Eucaristía no es para entretener a nadie. Sí, a veces los curitas convertimos la Eucaristía en un show, pero la Eucaristía no es para los hombres, la Eucaristía es para Dios, para el Padre. Y es al Padre a quien va dirigido y al Padre le gusta así. Hubo una época en la que se hicieron misatecas y todo eso, no. Todo el cielo está ahí. Y cuando uno entraba a una iglesia, uno entraba con un fervor. Ahora las iglesias invitaban a eso también, ¿no? Porque uno entraba a una iglesia y uno sentía la mística. Las nuevas arquitecturas no invitan tanto a la oración, invitan más a la comodidad. Invitan a la comodidad y no hay nada de malo en eso. Pero la arquitectura ha ido cediendo paso. La arquitectura de las iglesias antes estaba diseñada para que ella misma invitara a la oración. Pero ahora no lo hemos hecho así. Ahora las iglesias son chéveres, confortables y me gusta, pero siento que todavía hace falta algo de la mística. Y la gente entra de cualquier manera. Pero los que conocen el valor de la Eucaristía y la grandeza de la Eucaristía entran con una mística, con una reverencia. Entonces, ya que soy consciente de que lo más grande que puede acontecer en la historia, en la vida, en la tierra, en el planeta y en todo el universo es la Eucaristía, debemos acercarnos a ella con toda la disposición. Les voy a poner un ejemplo antes para luego trasladarlo a las casas. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que hace es tomar conciencia de que ese lugar es un templo. La palabra templo, como ya se los expliqué en una ocasión, del sánscrito temlo, que después le agregan la P, la epempética, y se convierte en templo, tiene el mismo sentido que santo y que sagrado. Mejor dicho, la palabra templo, si la rastreamos en su etimología desde el sánscrito, significa sagrado, santo. ¿Por qué? Porque templo significaba cortado. Recuerden, ya lo explicamos, cortado. Cortado va a pasar al hebreo como kadosh, separado, un lugar para Dios. Un lugar para Dios, un lugar separado para Dios, es santo. Es un lugar donde en el Antiguo Testamento, cuando empezó aquel primer templo, que era el Arca de la Alianza, el Sancta Sanctorum, que era una tienda, la tienda del encuentro en el desierto, ellos tenían conciencia de que ese lugar era la presencia de Dios, que llegaba allí, Dios se hacía presente ahí en la tienda del encuentro, en el Sancta Sanctorum. Y por eso no podían entrar allí más que los sacerdotes y Moisés. Era la conciencia de que ese espacio era el lugar, el espacio en el que Dios habitaba y se hacía presente.
Pues eso mismo va a suceder con los templos, es exactamente lo mismo. El templo es un lugar santo, es un lugar sagrado. Y un lugar sagrado porque Dios habita espiritualmente allí, pero también habita sacramentalmente en el sagrario donde está presente el Señor, pero sobre todo porque allí se celebra la Eucaristía. Y Dios y todo, con todo el cielo se hacen presente en el altar. Es por eso por lo que el templo no es cualquier lugar y uno no debe entrar en el templo como en cualquier lugar. Recuerdo que estaba dando yo estas pláticas en un lugar y las personas, alguien levantó la mano y dijo, padre, es cierto que la gente es muy mal educada. Yo pensé que iba a sacar una perla de esas muy buenas. Me dijo, porque la gente entra en el templo y no saluda. Y yo dije, ¿a qué te refieres? No, la gente entra y le hace a uno con la cabeza. Y bueno, es hora de decirles que cuando uno entra en un templo, lo primero que hace es santiguarse. Y es decir, entra, como decía el Papa Benedicto XVI, en una dimensión mística, en una dimensión espiritual. Y en ese momento uno no va saludando a la gente como lo hace en la calle. Por muy extraño que les parezca, cuando uno entra en un templo, se supone que las personas que están allí están preparándose, están en oración. El templo es el lugar del silencio y de la oración, cuando no se está celebrando Eucaristía. Una vez que empieza la Eucaristía, el silencio solo se rompe en clave de oración. Es decir, cuando tienen que dar las respuestas comunitarias, que ya las vamos a ver. Entonces, ¿cómo saluda uno en un templo? Con una venia. Una venia es una pequeña inclinación de cabeza a las personas, o si está próxima, y si uno ve a la persona orando, no la molesta. Uno no dice, buenos días, buenas, ¿cómo está? Eso lo puede hacer al final de la Eucaristía cuando va saliendo del templo, como lo hacen los gringos, por ejemplo. Entonces uno entra a la iglesia y lo primero que hace es santiguarse y de ser posible, aproxímese al reclinatorio, arrodíllese y adore. Salude primero al dueño de casa, adórelo. Adórelo porque está delante de la majestad de Dios, de la santidad de Dios. Adórelo. Después de adorarlo, haga una inclinación de cabeza a los si lo miran. Si no lo miran, déjelo porque está orando, déjelo. Y usted empieza a prepararse para la Eucaristía. En la Eucaristía, en el templo y mucho menos durante la Eucaristía, se come. No se come. Y lo digo porque he visto personas que van a la Eucaristía y que llevan el fiambre, llevan el tentempié, llevan el mecato y sin ningún problema van abriendo el paquete, van comiendo, tampoco se mastica chicle. Aparte que es corroncho, ¿sí? No, pierde uno caché cuando uno está. Dejemos el chicle para otros ambientes y para los partidos de béisbol. Pero usted se imagina una persona en la misa, primero los que van elegantes a la misa y masticando chicle, no aguanta. Eso quita elegancia. Pero como si fuera poco, en el templo no se hace. Si ustedes pudieran ver debajo de las bancas de las iglesias las costras de chicle que hay, porque hay gente que va a misa solo por eventos sociales, es decir, matrimonios, bautizos, y entonces, como tienen que sacárselo, les parece bien pegarlo ahí debajo de la banca, y a nosotros nos toca, con una espátula, empezar a arrancar esas costras de chicles pegados en las bancas. Si algún día son curiosos y quieren asomarse debajo de mejor que no, porque el cuadro es horroroso. Déjenlo a nosotros cuando nos toque limpiarlo, pero en la misa uno no se pone a comer, no. Ustedes verán que los sacerdotes les llevan una botella de agua, tampoco. A no ser que sea estrictamente necesario que le lleven al Padre un poco de agua para mojar sus labios, porque el sacerdote está hablando todo el día, en toda la Eucaristía. Entonces llévenle, si él lo requiere, porque en ese momento necesita remojar sus labios o tiene un poco de sed, bien, un poco de agua. Pero eso de que al curita le van pasando la botella y entre todo y empiezan a repartir botellas de agua entre los concelebrantes,
Eso no es correcto, pero no, bueno, no lo criticamos porque lo vamos a ver y qué podemos hacer nosotros si el curita lo hace. Pero no porque el curita lo haga, es correcto. Entonces, uno va a la Eucaristía a orar, no saque fiambre, no saque mecato, no saque nada de eso, no coma, haga el ayuno eucarístico y coma el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y empiece a prepararse con el silencio. Ya lo demás está dispuesto por el sacerdote. Las flores en el altar, las velas, ya hablaremos de ella, el incienso cuando hay. Y listo. Lo primero que hay que hacer es preparar el corazón. Antes de la misa, el diablo tratará de quitarle la paz, para que usted no se vaya indispuesto a la misa. Ese día le pelean a alguno de la casa, o alguien llega con una noticia inoportuna, sepa que la bendición va a ser grande. Directamente proporcional al intento de saboteo del maligno va a ser la bendición. No hay Eucaristía donde no se derrame sobre nosotros una bendición abundante, grande, grande, grande. No hay nada más grande que la Eucaristía. No me canso de repetirlo. Entonces, antes de irse para la misa, usted prepárese con las lecturas. Antes no era fácil porque existían los libritos que se llaman ordo, y los ordos eran solamente para los sacerdotes y para las monjitas. Y el que quería lo compraba. Pero ahora podemos tener acceso a las lecturas del día por internet. Entonces, prepare primero las lecturas en oración, pida al Espíritu Santo, ya esto lo dijimos. Luego, lea las lecturas de ser posible, ¿no? De ser posible, lea las lecturas de la misa y váyase a la Eucaristía en silencio. En silencio. Guarde el silencio para que el silencio, que es el ambiente propicio para que el Espíritu Santo habite y hable. Dios habla preferentemente en el silencio. Ya lo han dicho en la palabra, en las escrituras muchas veces. Entonces, Dios que habla en el silencio, hablará en el silencio. Entonces usted va a misa y apague el celular. Póngalo en silencio, póngalo en modo avión. Ahora todos los celulares tienen esa opción, modo avión. Póngalo en modo avión. Y no conteste bajo ninguna circunstancia, conteste usted el celular en misa. El malo empieza a meterle a otros que llamen en plena misa. No le conteste porque se distrae y pierde. Usted está en lo más sagrado que hay. Usted no nació con celular. Nadie nace con celular. El cordón umbilical no lo corta. Nacimos peladitos, sin nada. Entonces, no lleve el celular allá. Bueno, con ropa uno no nace, pero no se vaya ahí sin ropa. Ropa sí. A lo que me refiero es que no haya ninguna atadura, porque es que el celular nos ata. Nos ata. No sabemos vivir sin él. Bien, entonces así nos preparamos con oración, pedimos el Espíritu Santo, llegamos temprano a misa para poder, primero porque el que llega tarde distrae a los que ya están en ambiente de oración. Y luego de ese momento de silencio, prepárese. Usted en misa, usted ha visto iglesias con baño. No hay. No hay misas con baño. Uno va antes de ir a misa, para que después no empiece el cuerpo a requerir todo eso. Uno va, porque ahora van a entender por qué les digo todo esto. Entonces uno está en misa y uno no se sale ni a contestar el celular, ni al baño, ni a comer, ni nada. Uno está en lo que está. Uno se sumerge en el misterio de Dios, en la santidad de Dios, en cada parte de la Eucaristía. Uno se sumerge y lo va viviendo, parte por parte. Y cuando uno se concentra y se sumerge, uno vive la Eucaristía y se le va así. Uno no se da cuenta en qué momento el Padre está diciendo: podéis ir en paz. La misa es larga cuando tu amor es corto. Y no me estoy justificando porque yo soy un larguero, yo cerebro largo, pero es verdad. Entonces, en ese momento, ya que usted tiene claro con qué disposición debe ir a misa, y eso es así, no solo porque usted está en el templo, es por lo que se está celebrando. Pues entonces, haga lo mismo en su casa. Traslade mentalmente, místicamente, el templo a su casa, porque literalmente, durante estos tiempos de cuarentena y de restricción,
su casa se convierte en el templo. Entonces, hay muchos que se están equivocando. ¿Saben por qué yo no celebro misas por Skype ni por ninguno de estos medios? No lo hago porque me atormenta ver lo que está pasando del otro lado. Mientras lo más grande que puede ocurrir al ser humano está acaeciendo en ese momento en la misa. Y por gracia de Dios y por virtualidad eso se está trasladando a su casa. Allá están del otro lado. Hable que te hablo. Dime que te respondo. Se paran, van, traen el vaso de jugo con el platico y empiezan a comer. Oye, ¿que están en cine? Porque esa película es muy aburrida. Porque si es para entretenernos, la misa no entretiene a nadie. La misa es aburrida. Como entretenimiento es aburrido porque la misa no es para entretener. Pero si tú sabes el sentido, tú la estás viviendo. Entonces, ¿qué te vas a traer para comer? No, esto no es un espectáculo. Entonces a mí me atormenta ver la gente allá. Hay otros que están en pijamaos allá, a no ser que estés enfermo, eso es diferente. El que está enfermo lo puede ver en la cama, no hay ningún problema. Pero una persona sana, completamente sana, entonces está allá, entonces los veo acostados allá, poltronados, en plena misa. Otros se paran y van al baño y luego vienen. No, a mí eso me atormenta realmente. Por eso no celebro Eucaristías por Skype, ni por, ninguno de estas plataformas que me permitan ver lo que está ocurriendo allá, porque no todo el mundo tiene conciencia de dónde están y de qué está sucediendo allí. Asisten con buena voluntad, pero no basta la buena voluntad. No olviden eso, no basta la buena voluntad. Y para eso son las puntadas eucarísticas, para que nosotros empecemos a prepararnos convenientemente y vivirla y amarla, porque nadie ama lo que no conoce. Ese es un principio. Entonces, ¿cómo se prepara uno para la Eucaristía? De ser posible, háganlo. Ya les dije que lo primero, lo más importante es el corazón. Lo más importante. Entonces, cuando usted va a celebrar, si usted va a celebrar la Eucaristía, qué gracia tan grande. Oye, es que esto es una gracia. Que a través de estos monitores, de estas pantallas, de sus televisores, de sus computadores, de sus celulares, de sus tablets, literal, el cielo está entrando por esa ventana a su casa. La misa, su sala es el templo. Se está transformando en el ambiente, es decir, están teniendo ustedes al huésped más importante que pueda llegar a su casa y de la manera más especial. Entonces en ese momento yo le decía a una amiga medio en broma, medio en verdad, oye, pues, me decía, oye, y esto de las misas virtuales, bueno, ojalá se acabe rápido. Ojalá se acabe rápido porque la verdad es que ustedes necesitan también el alimento físico, espiritual, pero físico en el sacramento. Y además volver a los templos y todo eso. Necesitamos congregarnos como comunidad porque es supremamente importante el sentido de comunidad con el que celebramos. Afortunadamente, pues esto es una comunidad virtual. Pero si usted es consciente de lo que va a ocurrir allí, después de prepararse espiritualmente, después de prepararse interiormente para la Eucaristía, entonces disponga el lugar. Mucha gente está peleando por la comunión en la mano. Y es legítimo. Y lo que están diciendo es verdad. Hombre, pónganle el mismo ahínco también en prepararse para la Eucaristía, pues. Preparar el ambiente. Entonces, no tiene usted que comprar reclinatorios. Bueno, si los tiene, que bien. No tiene que comprar, pues, candelabros, ¿no? Pero qué bueno que por lo menos prepare una mesita. O si es el televisor, por lo menos encienda una luz, signo, y ponga una imagen religiosa allí. Recree el ambiente. No puede hacer una iglesia en su casa. Pero simbólicamente, ambiéntelo para que usted tome conciencia de lo sagrado que está sucediendo. Entonces, cuando eso suceda, usted prepare allí. Consígase un jarroncito con flores y póngalo al lado del televisor. Mire, a mí me han mandado fotos, que yo espero hacer un video cuando todo esto pase para contar un poquito la experiencia de celebrar durante el tiempo del COVID. Pero me han mandado unas fotos bellísimas. Está el televisor,
ponen una imagen de la Virgen, ponen unas florecitas, un cirio, chévere. Hay quienes ponen un tapetico blanco, como si fuera un mantelito, y hay quienes hacen un altar y colocan allí el celular y toda la familia alrededor. Coloque las sillas. Usted se esfuerza así. Bueno, yo me acuerdo de cuando yo era niño, pero yo soy de pueblo, yo soy pueblerino. Yo no sé si en las ciudades es así. Bueno, en las ciudades no es así, porque hay lugares donde uno va y celebra sus fiestas. Pero cuando yo era niño, las fiestas las celebraban en las casas, los cumpleaños. Entonces todo lo disponían, las sillas, todo. Pues a usted no le cuesta. Ustedes saben todo lo que hay detrás de cada misa que celebramos aquí. Que ustedes solamente encienden su celular, les aparece ahí, Fray Ramiro AC está transmitiendo en vivo y ustedes abren y ahí está todo listo. Pero ustedes no están viendo el detrás de cámara. Todos los días hay que sacar un trípode especial de esos machucadeos porque están flojitas las patas y entonces si uno no lo coge bien, le machuca los dedos, preparación bendita para la misa, y hay que sacar unos pedestales en madera para colocar la imagen de la Virgen. Hay que preparar todo lo de la misa, sacar los cirios. Ya después, cuando lleguemos a la parte de los cirios, les voy a explicar por qué los cirios. Y aquí está, en este texto, por qué preferiblemente de luz natural y no eléctrica, toda la simbología, todo eso, porque es que en la Eucaristía el signo habla, ¿no? Y detrás de todo eso hay una cosa que todos los días puede cansar. Todos los días puede cansar porque hay una preparación, pero bueno, que uno lo hace con mucho gusto. Entonces lo que uno tiene que hacer en la casa es disponga un altarcito y ponga las sillas y dígale a los de la casa. Ojalá busque un lugar donde no haya interrupciones. Generalmente la sala hay muchas interrupciones. Entonces usted dígale a los que van a estar en su casa. Es la hora de la Eucaristía. Así es que les ruego que si van a pasar, pasen con discreción. No los obliguen a estar en misa. Pero díganle, respeten este espacio porque Dios va a estar aquí, en la casa. Así es que entren y pasen en silencio. Afortunadamente no se está viendo del otro lado, nadie está viendo lo que pasa. Y de ser posible, póngase la pinta. Bueno, no la pinta elegante, ¿no? Pero bien, no asista a esta Eucaristía porque sea virtual, en pantaloneta, en pijama, a no ser que esté enfermo. Es diferente. Entonces, a esa pregunta que me parecía muy interesante, porque aunque ya lo habíamos tratado, me da pie para esto, porque había estado pensando en esa situación, en que debemos prepararnos convenientemente para celebrar la Eucaristía. El otro día, yo les voy a confesar un pecado. No les puedo confesar todos los pecados. El otro día celebré en tenis. Mire, que nada de esto nos va a condenar. Nada de esto no es porque sea malo, ¿no? que es malo, que pecó, que no. Esto que les digo es por dos razones, una psicológica y una simbólica, aunque ambas puedan confluir. Una es que cuando uno prepara estas cosas así, uno toma conciencia del valor de lo que está celebrando, del valor, de la grandeza de Dios, de lo que está sucediendo allí, uno. Y dos, porque esa es una prueba, una muestra de cuánto valoro yo la Eucaristía, lo que está pasando allí. Entonces el otro día yo celebré en tenis. La verdad se me olvidó. El sacerdote no debe celebrar en tenis, debe celebrar con zapato, a no ser que sea fraile. Y los frailes se nos permite celebrar en sandalias, es diferente. Pero de ser posible, zapatos. Y no zapatos blancos. No es estético, ¿no? Ni mucho menos rojo, déjeselos al Papa. ¿Sí? La mula, ¿no? Se llaman la mula. Los zapatos rojos del Papa se llaman la mula. Y yo celebré así y me hacía caer en la cuenta el superior, medio en broma, pero tenía razón. Me dijo, ¿usted celebró así? Y yo dije, sí, se me olvidó, eran unas tenis blancos. Menos mal que ustedes no lo ven. Pero si yo soy consciente de que es importante y de que todo habla, en la liturgia todo habla. Todo habla.
Entonces yo voy a prepararme. Entonces espero haber respondido a la pregunta, una respuesta muy larga, pero que necesitaba que fuera ilustrativa, para que todos entendieran que, es decir, lo que está sucediendo del otro lado de la Eucaristía durante las transmisiones debe ser como si estuviera en el templo. Debe ser como si estuviera en el templo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Bien, antes de hablar de en qué terminó aquel testimonio, voy a ver porque creo que había algunas preguntas por aquí, no estoy seguro. Vamos a ver rápidamente y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor háganla. Vamos a ver, o comentario, ¿no? que nos dé pie para tocar algún tema. María dice que tenían la arquitectura en forma de cruz. Exactamente. La arquitectura de los templos obedecía a una razón litúrgica o simbólica. La misma arquitectura en forma de cruz, abacial muchas veces, y la orientación de tal manera que estuviera orientada hacia el occidente, hacia el oriente, sí. Este, oeste, hacia el este, que sería el oriente. La altura de los templos, toda la arquitectura era un lenguaje que nos hablaba de la santidad de Dios, simbolizaba las iglesias góticas, era un indicándonos el cielo, ¿no? Las iglesias góticas, las agujas era indicándonos el cielo, el camino, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues la arquitectura ya no nos dicen muchas cosas. A mí casi la arquitectura de las iglesias de ahora no me gusta mucho. No me gusta mucho, no, carecen de mucha simbología. Pues porque, bueno, es tan costoso hoy en día construir. Hay templos que se han convertido en discotecas porque la iglesia permite eso. No, Luis Ernesto, qué bueno que hayas tocado el tema. Nosotros podemos ver en películas y en algunas noticias, ver discotecas que eran iglesias. Lo que ha pasado allí es lamentable. En esas ciudades, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, hay lugares donde la iglesia, en Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia católica es minoritaria. La mayoría de la gente en Estados Unidos es protestante. Y hay lugares donde las iglesias se han tenido que cerrar. Se han tenido que cerrar. Por muchas razones. Una razón, por ejemplo, es que el lugar donde estaba la iglesia ubicada, que en otros tiempos era una zona residencial y era una zona llena de familias, de apartamentos, con el tiempo eso se ha convertido en zona industrial. Ustedes pueden ver en Medellín, por ejemplo, recuerdo, hay una iglesia bellísima, estilo neogótico, que está rodeada de fábricas. Ya no hay familias allí. Ya mucha gente no va allí. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un lugar inseguro. Cuando eso sucede con el tiempo, entonces puede ser porque no hay fieles que ya vayan a esa iglesia, o no van porque el entorno ya no es residencial y ya no tienen feligresía, ya no tiene razón de ser un templo allí. Entonces la iglesia lo que hace es que las vende el terreno para construir en otra parte. Y no demuele. No demuele porque demoler es costoso. Entonces, al no demoler, los nuevos inquilinos decidieron dejar las iglesias así, los nuevos dueños decidieron dejar los templos así. Lo que pasa es que un lugar que fue consagrado para Dios y que fue santo, terminan convirtiéndolo en discotecas. Ya se convierten en antros. Es lamentable. Eso lo ha visto uno en películas y en otras cosas. Pero eso es lo que ha pasado. Lastimosamente la iglesia no pensó en vamos a demolerla, porque además la arquitectura, ¿no? Son arquitecturas antiguas y demolerlas de pronto les dará pesar. En fin, por alguna razón no las demuelen y los que las venden, las compran, las vuelven a vender o las convierten en eso. O en centros comerciales. Entonces uno va, ve los vitrales, es una iglesia, pero es un centro comercial. Eso ha pasado, eso está pasando. Es absolutamente lamentable, Luis Ernesto, esa situación. Es muy triste.
eh, algunas personas no mascan. Bien, y el sueño. Bueno, el sueño. Bueno, mire, la verdad es que, honestamente, la misa a veces da sueño. Por dos razones. Una, porque a veces es la paz y la tranquilidad que se siente el ambiente, o el ambiente es oscuro, invita a la tranquilidad y uno va entrando en un estado de reposo y se va quedando dormido. O dos, porque se aburre. El sueño también es muestra de aburrimiento. Y bueno, sin embargo, Santa Teresa decía que nunca duerme el perrito tan plácidamente como cuando está a los pies del amo. Y lo decía para justificarse, porque ella se quedaba dormida también en la oración y una vez la regañaron y respondió así. Ella tenía unas respuestas olímpicas, pero no descabelladas. Pero eso sucede, es verdad, es verdad. Vamos a ver qué más hay por aquí. En el confinamiento, estas Eucaristías virtuales, María, de verdad que sí, esto ha sido una bendición. Una bendición cuando el malo coloca una maldición, Dios esconde una bendición. Eso decíamos hoy en la misa. Y entonces, esto sucede. Estas Eucaristías virtuales no deberían ser. No deberían ser. No deben existir misas virtuales más que la misa por televisión para los enfermos. Las misas por televisión solo son para los enfermos. Sin embargo, esta circunstancia nos llevó a la iglesia a esto. A tener que celebrar Eucaristías a través de medios de comunicación. ¿Y qué sucede? Que algo que realmente no era bueno se llevó a una bendición. A que esa presencia eucarística llegara a sus casas. Y no era porque tuvieran pereza de no ir a la Eucaristía, era que no podían. La misa por televisión es para los enfermos, para los impedidos. Pero ahora no estamos impedidos más que para salir. Y la sala de la casa, el comedor, la habitación, se convierte en un lugar donde la familia puede reunirse en torno a la Eucaristía. Otra bendición es que hemos conocido gente maravillosa, nos hemos conocido entre nosotros, hemos generado unos vínculos de fraternidad, unos vínculos espirituales, y eso me parece maravilloso. Lo que dice mi hermano Jonatán, que seguramente ojalá ya tendremos la oportunidad, me gustaría que conocieran a Jonatán y pudieran escucharlo. Es un fraile realmente extraordinario. Dice, debemos luchar cada vez más por la presencialidad. Corremos el riesgo de perder la materialidad de la experiencia de comunión, no a un riesgo de iglesia gnóstica. Eso complementa perfectamente lo que ahora les estaba diciendo. Sin embargo, pues yo espero que esto pase pronto, la verdad. Los voy a extrañar, pero vamos a encontrarnos en los live, en los en vivos. Pero sí deseo de todo corazón que las iglesias las abran pronto. Ya empezaron a abrirlas, me contaba Arly, una de nuestras hermanas de comunidad virtual. Y hoy, hablando en el comedor con los frailes de una de las parroquias que tenemos aquí en Bogotá, nos contaba que ya se abrió la iglesia y sin embargo la gente no está asistiendo. Y es contradictorio cómo sí se ven llenos los centros comerciales. Se ven llenos y se ven llenos otros lugares, pero no se ve lleno el templo. Obviamente no se puede llenar porque hay que guardar la distancia, pero puede venir más gente y no va. Me preocupa a mí que la gente se esté acostumbrando a la comodidad de la casa. Sepan que esto no es permanente. Esto es mientras pasa ese tiempo. Así que esto no es permanente. No se vayan a acostumbrar a las misas virtuales. No. Y roguémosle a Dios que pase pronto, para que volvamos a reunirnos en los templos. Muchas gracias, Luz Marina y a María por sus comentarios. Glorifico a Dios por eso y que sea Dios para Él la gloria.
Me gusta cuando... mi querida Glenis, y bueno, ojalá podamos hacerlo pronto también, brevemente en cada misa. De eso se trata. ¿Por qué las iglesias son tan lujosas y se derrocha mucho dinero? ¿Por qué no se utiliza para los pobres? Bueno, esa es la misma pregunta que hizo Judas, ¿no? Esa es la misma pregunta que hizo Judas. Ahora, no le estoy diciendo a quien escribió eso que es Judas, por supuesto que no. Lo que pasa es que la lógica es diferente. Mira, antes era muy fácil construir y mucho más barato. Entonces los sacerdotes podían invertir en embellecer, ¿no? Es decir, a veces es un acto de hipocresía nuestro cuando pretendemos, tanto si queremos ser unas iglesias lujosas, pero no tenemos obras de caridad, como si pretendemos también que las iglesias sean paupérrimas y tampoco somos benévolos con los pobres. Antes los cálices eran de madera y los corazones de oro. Ahora puede que los cálices sean de oro y los corazones de madera. Todo eso puede suceder. Las iglesias son lujosas por varias razones. Todo obedeció a un periodo de la iglesia en la que la gente era muy generosa. Las iglesias no son lujosas porque el sacerdote tenga plata para ponerlas lujosas. Las iglesias eran lujosas porque el sacerdote exhortaba a la gente para que pudiera compartir y embellecer un lugar que en sí mismo estaba llamado a ser como un reflejo del cielo. Por eso las iglesias eran con la minilla de oro. Ustedes todavía pueden ver los que vienen, por ejemplo, aquí en Bogotá, la iglesia de San Francisco y otras iglesias antiguas, que el altar mayor es de madera pero recubierto con las minillas de oro. Lo que se pretendía era en la época, todo obedece a una mentalidad, a una época, hacer que cuando una persona entrara a una iglesia sintiera un poco de cómo sería el cielo. Si esto es tan majestuoso, tan bello, ¿cómo será el cielo? Entonces era una pedagogía y la gente pudiente como reyes, como nobles, como presidentes, gente de abolengo, gente que tenía mucho dinero, ayudaba a embellecer las iglesias con ese propósito. Con ese propósito. Pero si vendemos el Vaticano, primero, esos bienes hoy son bienes inmateriales. La iglesia no puede vender nada de lo que hay ahí. Ni una estatua, ni un fresco de Miguel Ángel, ni el baldaquino, ni Bernini, nada de eso se puede. Porque son tesoros de la humanidad. Es decir, ese no es dinero que a la iglesia esté enriqueciendo. Porque no es algo que se pueda vender. Y si se vendiera, no vamos a acabar con la pobreza. Es mejor hacer otros proyectos que faciliten una continuidad en las obras de caridad. Y no, ¿de qué nos sirve despojarnos de los templos? Lujos. Ya no hay copones de oro. Son de un metal precioso, pero no tan precioso como para enriquecerse. El que se roba un cáliz de una iglesia hoy en día se encarta. No le van a dar mucho por eso. Y está la otra lógica. Si puedo darle a Dios lo mejor, ¿por qué no? Por lo menos San Francisco de Asís era así. San Francisco de Asís era pobrísimo, pero pobrísimo. Ustedes tienen una idea de la pobreza de San Francisco. Sin embargo, le decía a los frailes, para Dios lo mejor. No dejen que los sacerdotes salgan con todos esgualetados, con albas rotas. Y él pedía limosna para mandar a comprar, para mandar a hacer los lienzos para la misa, que fueran impecables. Oye, no seamos hipócritas. Para Dios también lo mejor en tanto podamos, en tanto se pueda, siempre y cuando eso no suponga una injusticia, ¿verdad? Eso no puede fundarse en una injusticia. Y les voy a contar un testimonio. Yo llegué a una iglesia cuando fui párroco, la única vez en mi vida que he sido párroco, el resto he estado en colegios y ahora en la universidad.
Y recuerdo que esa parroquia estaba en problemas económicos. Tenía una obra social que era darle de comer a los habitantes de calle. Se les daba el chocolate con sándwich todos los días, todos los sábados. No había dinero. Cuando llegué allí, incluso me decían, hay que cerrar la obra social de los habitantes de calle porque ya no tenemos con qué. Nosotros mismos nos veíamos en dificultades con el mercado. En ese momento, el encargado de cuidar los tesoros de la provincia, los cuadros, los cálices, se llevó el cáliz que era antiguo y la patena, porque eso era del museo. Miren ustedes los despropósitos que cometemos nosotros también los sacerdotes. Como eso había que cuidarlo porque eso era museo, y ahí tiene razón mi hermano. Y guardaron eso. Oye, es que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no se merece estar en un cáliz digno, en una patena digna. Él que te dio todo, que te dio la vida, ¿por qué no te vas a esforzar? Yo lamento, yo desearía que nosotros ni siquiera tuviéramos esos cálices antiguos. Esto me van a linchar porque esto lo miran desde otra perspectiva en mi comunidad, y puede que tengan razón. Pero me dio pesar que se llevaron los cálices para el museo y no teníamos nosotros algo digno con qué celebrar la Eucaristía. Le he dicho yo, pues entonces ya que vas a guardar eso, compremos unos vasos sagrados. Como no había mucho dinero, entonces me dijo, voy a ir a dar una vuelta por ahí a ver qué encuentro. Yo dije, pero si en esta ciudad no hay, ¿dónde? ¿Qué vas a comprar? ¿Una copa cualquiera? No, yo lo consigo. Con mucho temor invertí en ese tiempo 2 millones de pesos, que era bastante plata, en el 2008, pues para una parroquia que es pobre, y compré los vasos sagrados. Le dije, Señor, tú nos has dado demasiado, tú te mereces algo digno. Con este dinero sí, como dijo Judas, podría hacer unos mercados y hacerlo a los pobres, pero yo sé que tú puedes hacer cosas grandes. Compramos los vasos sagrados y les digo, hubo tanta bonanza en esos meses siguientes que no solo le mejoramos el menú a los habitantes de calle, sino que tuvimos para mejorar el convento, para mejorar la casa, para hacer más obras sociales. Eso fue un milagro, porque lo que se hizo no se hizo con vanidad, no se hizo sino por la conciencia de que a Dios lo mejor, y lo mejor en tanto pueda uno, sin cometer injusticias, sin desatender a los pobres, sin desatender a los necesitados. Entonces, con esa filosofía, no podemos tener unas iglesias rayanas, es decir, indignas, de mal gusto. Ustedes se imaginan unas flores de plástico. Hay iglesias adornadas con iglesias, el que hizo los jardines del mundo, el que te regaló esas plantas tan bellas que encuentras en la naturaleza, no te vas a esforzar por darle unas flores a él, que se lo merece todo. Entonces terminan comprándole unas flores de plástico, que eso se ve tan feo. A veces, si hay necesidad, tocará, pero cuando se puede hay que hacerlo mejor. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Cuando hay que comer pasto, se come pasto picado, y cuando no, y puede comer otra cosa mejor, pues come caviar, come faisán, come lo que quieras. Pero nos acomodamos a las circunstancias. Si estamos en una iglesia pobre, hacémoslo. Pobreza no es mal gusto. Pobreza no es indignidad. Muchos pobres tienen muy buen gusto y hacen las cosas con mucho cariño, iglesias limpias, pulquérrimas, no necesitan los lujos para que sean dignas. Pero hay cosas que pueden dársele al Señor. Pero eso sí, primero los necesitados. Una iglesia lujosa que descuida a sus necesitados no agrada a Dios. Una iglesia que está llena
de lujos y de majestuosidad, pero que no mueve un dedo para ayudar a los pobres, eso no, eso es un museo, no es una iglesia. A Dios no le agrada eso. Y ahí mi hermano tiene razón. A Dios eso no le agrada. Puedo tener la iglesia bien bonita sin descuidar a los necesitados. El templo del Sagrado Corazón, el templo de San Benito de Palermo, el templo, esos son ejemplos que les ponía. Ahí está Fray Jonatán dándole los ejemplos de los templos que están así. Debemos motivar a nuestros fieles para la Eucaristía se queden con lo esencial, no con lo accidental. Genial, estas perlas de Jonatán están fabulosas, fabulosas. Sí, lo esencial. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía de la muchacha que veía la luna y se le acercó a alguien con un poco escaso de la cabeza? ¿Qué ves? La luna. Y ella le tomó el dedo a él y le señaló la luna. Y él se fue para la casa feliz pensando que el dedo era la luna. No, el dedo era para señalar dónde estaba la luna. Entonces, si nos quedamos en lo accesorio, dentro de la misa, nos vamos para la casa después de misa convencidos de que el dedo era la luna. Si no trascendemos los símbolos, no hacemos nada. Si no aprendemos a descubrir lo que nos dice el tañido de una campanilla, la titilante y danzarina luz de unos cirios, el aroma del incienso, el rojo de unos ornamentos bien bellos, unos vitrales por donde la luz se filtra llenando de luz y de color. Si no aprendemos a leer los símbolos, no vamos a trascender a donde nos quieren llevar. El símbolo no es nada si no nos lleva y no nos dice lo que nos quiere revelar de aquello que son los misterios de Dios. Y para eso son estas puntadas eucarísticas, para que vayamos nosotros dándonos cuenta de lo que nos quieren decir los símbolos. Hay que trascenderlos, no quedarnos en eso. Por eso las rúbricas no son para una camisa de fuerza. Por eso la iglesia tiene algunas cosas como razones pastorales, por las cuales algunas cosas eventualmente y por necesidad puedan variarse. Pero no es la rúbrica por la rúbrica, no es que tiene que hacerse así porque tiene que hacerse así, no. Se hace así porque eso tiene un lenguaje que nos lleva a entender algo que escapa al lenguaje mismo. O bueno, al lenguaje común, me refiero, a los sentidos. Algo que sobrepasa la razón y que los símbolos nos conectan con eso. Y nos conectan de tal manera que nosotros, sin poder explicarlo con palabras, lo entendemos, lo llegamos a entender. Pero si nos quedamos, les voy a poner un ejemplo para ir terminando, porque creo que se nos acabó el tiempo. En un monasterio había una ratonera que no dejaba rezar a los monjes. Entonces el abad se consiguió un gato, como nosotros, un gato, y lo ató allí a la pata de la silla del abad. Y los ratones se fueron. Solo con el olor del gato pusieron pie en polvorosa o pata en polvorosa y se fueron. Pasaron los años, cambiaron al abad, se murieron los monjes y vinieron otros, y trajeron a otros, y se murió el gato y consiguieron otro, y pasaron los siglos, y la tradición se conservó de tener un gato allí, atado a la silla del abad. Año 2018, un monje de ese monasterio hace su trabajo de grado para teología, y el título de su trabajo era El papel del gato en la liturgia. ¿Qué tiene que ver el gato con la liturgia? Nada. Llegó ahí circunstancialmente para los ratones, pero como las generaciones futuras no entendieron la razón de ser del gato allí, terminaron pensando que el gato hacía parte de la liturgia. Así nos puede pasar a nosotros. Tenemos que saber entender que los símbolos tienen una razón de ser, y si el símbolo no nos habla, si los símbolos no nos llevan a trascender, no sirven para nada. No sirven para nada. Si la campanilla de la elevación
solo nos provoca una nostalgia, pero no sabemos lo que significa ese tañido, pensamos que el dedo es la luna. En la universidad celebramos la Eucaristía todos los días y los domingos. Claro, solo que como no es parroquia, la celebramos los religiosos y ahora yo las estoy transmitiendo para ustedes. Me alegra, Toño, que tu hija de 9 años, espero, eso me lleva a pensar que debo utilizar un lenguaje más fácil para ella. Una pregunta, Nacho, si no hemos podido confesarnos en estos meses, ahora que abrieron y no hay confesiones, ¿podríamos recibir a Jesús Eucaristía? Nacho, sí. Sí, desde que se empezó esta contingencia, bueno, esta situación, dos cosas. El Papa estableció una, ¿se acuerdan la indulgencia que él concedió? Nos dispone para esto. Y durante este tiempo nosotros podemos comulgar a condición de que apenas podamos, tenemos que confesarnos. Entonces tenemos permiso de comulgar sin confesarnos a condición de que apenas se pueda. Así que vayamos teniendo la lista allí, la lista de los pecados y el arrepentimiento. Eso sí, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Y cuando sea el momento, pues, entonces nos confesaremos. La gente con fe auténtica nunca cambiará la Eucaristía presencial por una virtual, pero en este confinamiento estas celebraciones nos ayudan. María, estoy de acuerdo contigo y vamos a vivirla así. Es bastante triste en Europa la majestuosidad de la iglesia, pero cobran por entrar, sí. Cobran por entrar, qué triste, la verdad. Pero bueno, yo quisiera que si alguien pudiera tomar nota de eso, porque nos queda un minuto, para que retomemos eso la próxima puntada eucarística, que las voy a pasar para los miércoles, para que ustedes puedan ir a los en vivos del Padre Ricardo y no se lo pierdan, que son muy chéveres, son muy buenos también, son diferentes, pero es algo muy interesante. Entonces, para que los lunes ustedes vayan al encuentro con el Padre Ricardo, Parroquia del Café, ¿de acuerdo? Si alguien me puede ayudar a anotar las preguntas que quedaron por allí, voy a darles la bendición, tengo 30 segundos para eso. Que Dios Todopoderoso derrame su gracia y su bendición sobre ustedes, les aumente el amor a la Eucaristía, les aumente la devoción para que celebren cada vez más con mística, y sobre todo a ustedes y a mí nos dé la gracia de vivir en la cotidianidad lo que celebramos en la liturgia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la Virgen les guarde en su corazón. A mi hermano Jonatán, qué honor que nos hayas acompañado en estas puntadas eucarísticas, tú que en muchas cosas sabes más que yo.